Bueno, en Radio Quilmes hemos invitado a vecinos profesionales. Estamos hablando de integrantes de la Fundación ELAC. Es Escuela Latinoamericana de Coaching, que tiene su sede aquí nomás en Quilmes Oeste, en la colonia, en la calle Andrés Baranda, 1572. Bueno, nos visitan Luis, María Cecilia y Claudia. Gracias por estar. ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Bien? Gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, a ver, ¿quién arranca? ¿Quién arranca para contarnos cuál es el trabajo que ustedes realizan desde la escuela, desde la Fundación ELAC con esta filial en Quilmes? Bien. Te cuento todo lo que hacemos, ¿no? Dale. Digamos, la Fundación ELAC trabaja en 3 ámbitos. Esos ámbitos son el área formativa, Sí. donde lo que hace es preparar coaches ontológicos. Ujú. Trabaja en el área social, asistiendo a sociedades, organizaciones sin fines de lucro. Y lo que también hace es asistir a organizaciones en aquellas, en aquellas problemáticas que no pueden resolver. Sí. Sí, bien. No, no, te escucho. El coaching básicamente lo que coaching, la palabra coaching es entrenamiento. Claro, te iba a preguntar esto, porque está de moda, ¿no? Se escucha mucho esa palabra y ¿qué es eso? Te dicen. Un coach es un entrenador, con lo cual el coaching es un entrenamiento. Acá lo que se agrega es la palabra ontológico, ¿no? Esto ontológico es digamos, una palabra griega que habla de transformar el ser, es trabajar en nuestro ser. ¿Para qué eso? Para que justamente podamos llevar adelante aquellas situaciones que no estamos pudiendo. Y el ser, podemos completar, ¿no? El ser, trabajar en el ser con respecto a qué? A las emociones, a los pensamientos y cómo esos pensamientos y esas emociones impactan en la corporalidad, en el cuerpo. O sea que trabajamos ese ser en coherencia, en los 3 dominios, para poder observar en qué trabajar, en qué enfocarse para cambiar, para modificarlo, Bien. ser otra persona. Alejandro, decís Sí. que ustedes trabajan en tres etapas. En esos 3 dominios. Tres Sí. dominios. Formación. Formación. También. Sí. ¿Qué pasa con la formación? ¿Cómo es el sistema de formación? La formación son 2 años de formación. El primer año se trabaja fuertemente, para que tengas una idea, son 280 horas de formación, o sea, abarca desde abril hasta el mes de noviembre, diciembre, mediados de diciembre. Y lo que fundamentalmente se trabaja en el nivel inicial es lo que llamamos las distinciones del ser, ¿no? Todas aquellas cosas que nos permiten, como te decía Cecilia, empezar a transformarnos. A ver, un ejemplo. Te doy un ejemplo. Sí. Vos vas a preguntar, che, ¿cuál es la realidad de tal cosa? En esa realidad vas a encontrar hechos, cosas que realmente sucedieron, pero después le agregás toda tu interpretación. O sea, pasó esto, pero a eso que pasó le agregás tu interpretación. Y muchas veces sucede que esa interpretación va cargada con una emoción, va con un valor agregado que lo que hace es que dificulte la comunicación entre distintas personas. Porque lo que yo veo seguramente es muy diferente a lo que Cecilia o lo que Claudia o lo que vos veas. Con lo Por cual, ejemplo, yo lo veo el vaso casi lleno, Sí. en este caso, esta realidad para mí está casi lleno. Sí. Ahora no sé, para Alejandro, para Claudia o para vos, no sé cómo lo estás viendo. Claro. ¿No? Ahora, y eso, a ver, ¿cómo afecta a la persona o qué pasa si tenemos miradas diferentes? en realidad, digamos, lo que prevalece acá es que la interpretación, eso que de alguna manera es la interpretación del otro. Con lo cual, nosotros usamos la palabra el otro otrea. ¿Qué significa esto, el otro otrea? El otro tiene una interpretación que puede ser su interpretación. El tema es, ¿qué es lo que queremos que pase con eso? Ambos, ¿queremos ir para el mismo lugar? Bueno, ok. Hay hechos que son comunes, que los dos vamos a ver, Sí. y hay interpretaciones distintas. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo para ir hacia eso? O alinearnos. O Tal alinearnos. vez sin Claro, estar de digamos, acuerdo. porque uno va para un lado, otro para otro, Claro. yo lo veo de esta manera, yo creo que la solución es que el camino es por acá y bueno, hay que ponerse de acuerdo. Exactamente. Y fíjate que vos, cuando yo te estoy hablando de un lenguaje descriptivo, ¿no? Que describe las cosas. Sí. Pero también hay un lenguaje generativo. Esto de qué queremos que pase.
¿Qué querés que pase con esto en esta situación? Si nos ponemos de acuerdo con eso, ahí es más simple, porque yo lo que te puedo decir es, te pido que hagas determinado tipo de cosas para llegar hacia eso. ¿Hay algo que yo te puedo ofrecer en esto que de alguna manera que queremos que suceda? Porque a partir de ahí, lo que aparece son los compromisos. Y vamos los dos para el mismo lugar. Bien. Y ya, perdón, Sí. y ya no nos relacionamos desde un lenguaje descriptivo, sino que generamos una realidad diferente a partir de todo esto. Claro. Claudia, vos sos alumna. Yo soy alumna de A ver, nivel 2. contanos tu experiencia. Mira, mi experiencia es la siguiente. Yo comencé en el ELAC y fue un descubrimiento permanente de distintos aspectos o temáticas. Suponete. Vos sos profesora. Yo soy profesora. Venís con una formación. Sí, A pero... ver, ¿y por qué llegaste? ¿Por qué pensaste o viste esa necesidad de ir? Bueno, primero porque desde lo personal a mí me gusta aprender. Ajá. Y me pareció que este era un camino que no solamente me iba a, desde lo personal, transformar, Sí. sino también podía yo estar al servicio de otros para poder acompañar. Por eso el segundo año es seguir con la transformación personal, como lo decía Alejandro, por esto del ontológico, porque vamos hacia el ser, pero también poder estar al servicio de otros que también necesiten este acompañamiento, esta escucha. Y bueno, y ahí, en ese primer año que hice, fui aprendiendo, por ejemplo, el tema de la escucha. Muchas veces nos pasa que alguien nos está contando algo y uno ya está pensando qué le va a responder. Es como que no lo estamos escuchando. O no lo estamos escuchando Claro. directamente. Entonces, nosotros vamos viendo que hay otra forma de escuchar. Claro. Bueno, el tema es cómo logramos que nos escuchen o cómo logramos, ¿no? Esa relación. Me imagino que para esto también podrá servir, ¿no? ¿Cómo logramos comunicarnos? ¿O cómo logramos que el resto estemos en la misma frecuencia? Claro, por eso hablamos de procesos, de esta formación que dura, vamos a decir, temporalmente, de abril a diciembre, porque lo trabajamos en un paso a paso, en un proceso, incorporando las distinciones desde la práctica, desde la vivencia, porque lo que hacemos en los encuentros no es dar clase, no damos clase ni decimos qué hacer, sino que presentamos experiencias, dinámicas, disparadores, para poder vivirlo, llevárselo en el cuerpo y así... ¿Me podés tirar un disparador o podés ilustrarnos a ver en esas charlas? Bueno, esto mismo que te dije del vaso, vaso, ¿cómo ¿no? vemos el vaso? Claro, cómo lo ves vos, cómo lo veo yo, ahí ya surgen las diferentes interpretaciones de cómo estamos viendo cada uno de nosotros, vos y yo. Ahora, tal vez no coincidamos, porque para vos está vacío, para mí está lleno. Bueno, que ahí de esta práctica, de esta situación, podemos distinguir actos del habla, como dijo Alejandro, un lenguaje generativo que describe un vaso transparente, agua incolora, vaso para mí lleno. Bueno, lleno es una interpretación, porque para vos por ahí es vacío, para mí es lleno. Ahora, ¿cuál es el hecho? ¿Cuál es lo que podemos coincidir los cuatro? Tal vez que esto es un vaso. Claro. Okay. Vos sabés que me quedo pensando, si juntamos acá a gente que piensa de distinta manera, ¿cómo lo resolvemos? ¿No? Por lo menos puede haber una unificación en un criterio. Supongamos que hay que trabajar con 4 personas que trabajan diferente. Alejandro, me decías vos antes de empezar esta charla que también prestan servicios en una empresa. Correcto. Donde también creo que hay gente que piensa de distinta manera. Es difícil a veces esta conexión, esta unidad que se necesita para fortalecer el trabajo. Uh-huh. A ver, ¿cómo se logra eso? Fíjate, en la parte formativa hacemos un ejercicio, donde suponete que estamos nosotros 4 y te digo, cumplí el rol de la parte administrativa. Cecilia cumple con el rol de ventas, yo con el rol de logística y Claudia con el de producción. Ajá. Lo hacemos como ejemplo, y agarramos y decimos, bueno, esta es la problemática. Lo que automáticamente sucede es que las áreas empiezan a justificarse. No, porque vos que estás en ventas deberías haberme pedido y avisado al área de producción
que esto lo ibas a necesitar para tal fecha. No, pero yo no lo puedo tener porque logística me tenía que entregar los elementos. Y vos de administración decías, chicos, ustedes no pueden empezar a trabajar hasta que yo no tenga el contrato del proveedor ya resuelto. Claro. Cada uno describe lo que le pasa. Si yo te pregunto ahí, ¿están resolviendo la problemática del cliente? Lo más probable es que me digas que no. Ustedes también prestan servicios a empresas. Nosotros prestamos servicios de Bien, empresa. ¿y cómo toma el personal esto? A ver, Al principio. la gente a lo mejor obviamente... es chocante, ¿puede ser chocante al principio o no? A ver, la gente entiende que de alguna forma, digamos, porque la pregunta siguiente es decir, ¿qué es lo que quieren que pase? O sea, ¿qué es lo que quieren que pase? Entonces, cuando me empezás a describir, te estoy escuchando que me estás describiendo lo que te pasó. Lo que te pasó, ¿lo podés resolver ahora? No. Ok, ¿qué querés que pase? No, sí, quiero lo mismo que queremos. En este caso, supongamos que una empresa los contrata para analizar lo que pasa con las distintas áreas. ¿Cuánto tarda ese trabajo, ese seguimiento? Acá el seguimiento se trabaja tanto como trabajo grupal con conversaciones individuales. O sea, no hay un tiempo, porque no nosotros no vendemos enlatados, sino que es a medida. Lo primero que hacemos es tener una entrevista para escuchar lo que les pasa. Vos decías, ¿cómo toma la gente esto? Es que hay algo que no están pudiendo resolver y necesitan, en este caso, un coach que los asista para eso que eso que está pasando pueda ser diferente. Entonces, ¿cómo lo toman? Como una necesidad. Hay una necesidad y... El tiempo no es fijo, es de acuerdo a la necesidad. Hasta que se ven los resultados. Exactamente. Después tal vez se hace un feedback, una devolución, ok, hasta acá llegamos, estamos ok, después por ahí nos vuelven a contratar, o se sigue el proceso de asistencia si lo necesitan, o hay otra situación, porque tal vez en el camino surge otra situación a resolver. Claro, bueno, el objetivo, por supuesto, en este caso una empresa es producir más o vender más o tener más éxito, más ingresos, ¿no? Correcto. Si esto ayuda... Sí. O que hay situaciones en la comunicación, ¿no? Obstáculos intermediarios en la comunicación que hace que no haya resultado, no haya ventas. Vayamos a la forma. ¿Querés que te dé un ejemplo concreto? Sí. Ahora, fuimos en diciembre a Aldeas Argentinas. Ajá. Es una fundación que asiste a familias, a niños y a jóvenes de familias que de alguna manera no están pudiendo asistirlos. La directora de la delegación de Oberá, de Misiones, lo que me dice es, no estoy logrando que mi equipo técnico pueda comunicarse correctamente con las cuidadoras de los niños. Ok, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que vos escuchás? No, porque las del equipo técnico dicen que les dicen cómo hacer. Dentro del equipo técnico hay psicólogos sociales, hay diferentes administrativos que de alguna manera asisten a la organización. Y las cuidadoras son las que están directamente con los niños y los jóvenes. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo primero que hicimos es un taller de distinciones del lenguaje, como te decía, ¿no? Que entiendan que es algo que describe y que es algo que genera, un lenguaje descriptivo versus un lenguaje generativo. Y después trabajamos en equipo juntando a todos. Y en ese juntar a todos, cuidadoras y equipo técnico, los hicimos trabajar obviamente en conjunto, jugando para que de alguna manera encuentren alternativas a distintas problemáticas. Bien. Quiero ir al tema de la formación. Sí. ¿Cómo es el sistema? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo son charlas previas? ¿Cómo es la convocatoria? La convocatoria la hacemos a través de las redes o a través de referidos, digamos, de las mismas personas que egresaron de la escuela pueden referirnos gente. Y los requisitos, básicamente, lo que tenemos son charlas individuales con las personas para que la persona escuche qué es lo que de alguna manera hacemos. Porque lo que trabajamos no trabajamos formando líderes desde un modelo de una escuela que conduce hacia un resultado, sino que esto que te decía Cecilia, que te decía Claudia, la construcción la hace cada uno de los aprendientes en la medida que pueda profundizar sobre ello. Con esto que te quiero decir, hay actividades
donde Claudia tuvo que hacer el año pasado actividades propias, donde con preguntas ella iba encontrando aquellas situaciones que que no estaba pudiendo resolver. Y hoy está trabajando, profundizando sobre eso y asistiendo a otros, a los chicos de nivel 1, para en ese encontrar. Bien, ¿y cómo es el sistema de... ¿Es semanal, diario, cada cuántos días? El nivel 1, estas 280 horas, es una vez por semana, en el nivel 1. En ese nivel 1 hay diferentes actividades que tienen que presentar y hay lo que llamamos, la actividad es presencial. Sí. Con lo cual, el objetivo es que la gente venga directamente sí, mucha gente, porque esta es la etapa la época de enrolamiento, de inscripción, y la mayoría de las personas están buscando lo presencial, el poder estar cuerpo a cuerpo, mirándonos, cuerpo a cuerpo. Bueno, yo sé, cuando hablas de las empresas te iba a preguntar eso, de qué pasa con este sistema de que la gente trabaja en su casa. Es difícil, más difícil me imagino trabajar en equipo. Sí, no te quepa duda, no te quepa duda. Para muchos es fantástico, ¿no? Claro. ¿Dónde queda la comunicación con el otro, el contacto con el otro, el poder encontrarse a tomar un café? Pero es posible, se acuerda, se pone un día, un lugar. Claudia, a ver, contame por qué debería ir alguien a la escuela o a este sistema, a esta fundación y a participar de la actividad. En base a tu experiencia, ¿no? En base a mi experiencia, ¿por qué tiene que ir? Primero porque... ¿Con quiénes? ¿Quiénes y elijan ir? La pregunta es si todos, porque todos tenemos algún problemita, pero bueno, a ver, danos tu visión. Vos podés ir a la formación o podés también tener una conversación de acuerdo a lo que vos sientas que no estás pudiendo resolver. Bien. Ahora, en la formación lo que pasa que vas a obtener una serie de recursos como para vos en tu vida, primero pensando en uno, porque la transformación primero es de uno. Sí. Y transformarse, como decimos, en el observador que estoy siendo, es decir, yo no soy, sino que estoy siendo. Uh-huh. Muchas veces decimos yo soy tímido y ya me quedo y quizás en esta oportunidad, en este transformarte, te das cuenta que ese ser tímido te hace sentir mal. Entonces lo que hacemos es darnos cuenta que podemos elegir, podemos distinguir esto que nos está pasando y al elegir somos libres, porque elijo qué quiero. Perfecto. Bueno, yo les agradezco mucho esta charla. Ustedes tienen las redes, a ver, por favor, son tan amables. Sí, nos pueden seguir en @elaccoaching. ¿Cómo es? @elaccoaching. Elacquilmes. Elacquilmes o elaccoaching es, digamos, todas las delegaciones. Pero Elacquilmes es nuestra... ¿Están en Instagram? @elacquilmes. ¿Y solamente en Instagram o en Facebook también? También está en Facebook. También está en Facebook. Sí. Bueno, les deseo lo mejor. Bueno, ojalá todos podamos ser felices, ¿no? Exactamente. Y esto de la timidez me quedé, por tema de teatro también, de que mucha gente dice, yo soy tímido, a lo mejor termina siendo los mejores actores. Exacto. Gracias, Gracias a vos. Gracias.